¿Es Peppa Pig apta para el público infantil? ¿Es recomendable que lo vean los niños? ¿Qué conductas puede aprender un niño o una niña al ver esta serie? ¿Es cierto que los niños aprenden a hacer berrinches y a faltar el respeto a sus padres al ver esta serie? En el video de hoy, nuestro director Guillermo Ciesa, especialista en psicoterapia infantil, responderá a estas preguntas y además hará un análisis detallado de esta serie, desde el punto del bienestar emocional infantil. Así que si deseas saber si esta serie tan popular es recomendable o no que la vea tu niño, quédate, que al terminar el video despejarás todas tus dudas. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Esta serie infantil británica fue creada en 2004 y narra la vida de varias familias de animales que actúan y visten como humanos, y cuyos protagonistas son la familia Pig, Peppa, George, Papá Pig y Mamá Pig. Esta serie abarca un rango de edad relativamente amplio, puesto que fácilmente puede captar la atención de niños de 3 hasta los 7 años aproximadamente, y es a menudo la salvación para padres y madres en apuros. Sin embargo, ¿es Peppa Pig un programa adecuado para el público infantil? La semana pasada, en nuestra comunidad, les pedí que opinaran respecto a por qué sí o por qué no recomendarían Peppa Pig, y al menos el 95% de sus comentarios, ustedes mismos opinaron que no recomiendan la serie, porque en la serie el niño ve y aprende lo siguiente: egocentrismo, berrinches, falta de respeto a la figura paterna, poca tolerancia a la frustración, etc. No obstante, hubo un 5% que sí la recomendaba, alegando que es bueno para ejercitar el lenguaje y que además, si se ve con la supervisión y guía de un adulto, resulta beneficiosa para el niño, pues gracias a las malas conductas que se presentan en las situaciones cotidianas en la vida de Peppa Pig, al poner pausa a la serie, pueden tener un momento de reflexión con el niño respecto a lo bueno o lo malo de dicha conducta, y de esta manera el niño aprende a analizar y a filtrar los estímulos que ve. Muy bien, hasta aquí hemos tenido las opiniones de los padres. Pero, ¿y qué opinan los especialistas? En las redes sociales existe una información de un supuesto estudio realizado en la Universidad de Harvard sobre las terribles consecuencias de la serie Peppa Pig en los niños, y nos dice lo siguiente: especialistas creen en la relación entre el desempeño de Peppa Pig la cerdita y casos de transgresión del comportamiento en los niños. De acuerdo con el estudio, muchos de los problemas observados en el comportamiento infantil moderno, como rabietas, desprecio, insolencia, desobediencia, entre otros, vienen de los diseños como Peppa Pig. Peppa y su hermanito George tienen comportamientos poco recomendables. Peppa es maleducada con sus padres y estos son extremadamente permisivos con ella. Según el estudio, los principales problemas de personalidad en Peppa son síndrome de superioridad, comportamiento inapropiado, imposición de su voluntad, ignorando la opinión del otro, ser grosera, competitiva, enfermiza, intolerante, tiene faltas de respeto, también envidia o arrogancia y orgullo. Al leer el supuesto estudio, es fácil darse cuenta que dicho estudio de la Universidad de Harvard no existe. Simplemente es una página web que quiso valerse de la popularidad de la serie y del prestigio de la universidad para poder generar visitas a su página. Pero no obstante, como lo que exponen coincide con el 95% de sus opiniones, analizaré los puntos que a ustedes les puede servir. Veamos. 1. De acuerdo con el estudio, muchos de los problemas observados en el comportamiento infantil moderno, como rabietas, desprecio, insolencia, desobediencia, entre otros, vienen de diseños como Peppa Pig. Las conductas como rabietas, desprecio, insolencia, desobediencia, sí es cierto que se ven influenciadas por programas que tienen el diseño como el de la serie de Peppa Pig, pero no se debe exclusivamente a la serie Peppa, ya que si el niño está viendo la serie Peppa Pig, es muy probable que también vea otras series que también estén influyendo en su conducta. Asimismo, esta influencia se da
siempre y cuando los niños lo vean sin supervisión y guía de sus padres, y además viva bajo ciertas condiciones de las cuales ya hablaremos más adelante. 2. Peppa y su hermanito George tienen comportamientos poco recomendables. En este punto, aunque no especifiquen de qué comportamiento se trata, es cierto, hay conductas poco adecuadas que Peppa y su hermanito emiten en la serie. Conductas que cualquier menor de edad que las vea las podría aprender, copiar y reproducir, en caso que los padres no tengan los cuidados respectivos. De esto también hablaremos más adelante. 3. Peppa es maleducada con sus padres y estos son extremadamente permisivos con ella. Este punto es muy cierto. 4. Según el estudio, los principales problemas de personalidad en Peppa son síndrome de superioridad, comportamiento inapropiado, imposición de su voluntad, ignorando la opinión del otro, ser grosera, competitiva, enfermiza, intolerante, tiene faltas de respeto, envidia, arrogancia y orgullo. No se trata de problemas de personalidad, pero sí se muestran este tipo de conductas en la serie. Bien, hasta aquí vimos las malas conductas que se muestran en la serie, las cuales se encontraron en la supuesta investigación elaborada en la Universidad de Harvard, la cual no existe. Ahora veamos, ¿qué tiene a favor esta serie? Hay un estudio real muy interesante sobre Peppa Pig, escrito por las psicólogas Raquel Reyes y Silvia Erice, que ponen el foco en cómo menores de entre 3 y 5 años procesan esta serie británica a la que estas investigadoras aprueban. La serie, a su parecer, es apta tanto en su diseño como en las historias que narra y los valores que fomenta, por lo siguiente. 1. Tiene varios factores que conectan muy bien con el público infantil. Por ejemplo, Peppa Pig muestra a los niños un mundo muy limitado y muy seguro. Sus primeras figuras de apego son sus padres, sus abuelos, sus compañeros de clase o los vecinos. Un entorno muy reducido en el que los niños se encuentran seguros para explorar el mundo. 2. Peppa Pig presenta el juego de manera muy positiva, como debería jugar cualquier niño, en el jardín, con sus amigos del colegio, con sus juguetes. Es algo que me parece muy apropiado que los demás pequeños vean, sobre todo porque hoy se juega muy poco en espacios naturales. 3. Hay varios puntos a favor en la serie. En primer lugar, la actitud de Peppa Pig siempre pidiendo perdón cuando se equivoca. Antes era muy poco habitual que un padre se disculpara ante sus niños, porque debía mantener su figura de autoridad. En la serie, el personaje reconoce constantemente sus errores y es algo muy positivo. 4. La serie muestra a figuras solas sin pareja, como Madame Galés o la señora Rabbit, que representan a la mujer independiente y trabajadora. Tampoco hay que olvidar que la protagonista de la serie es una niña, una mujer. Además, el personaje de la señora Rabbit nos muestra cómo la mujer puede hacerlo todo, desde vender helados o apagar un incendio, y eso es algo muy positivo. 5. El personaje de Peppa refleja todas las emociones sin cortarse. Refleja los miedos, la rivalidad, el enfado. Eso es algo sano porque demuestra que no hay que ocultar las emociones. Todas las emociones son válidas y no hay que esconderlas. Sentir ira y enfado es tan lícito como sentir felicidad. Lo importante es saber manejar estos sentimientos y no esconderlos. Peppa Pig valida todas las emociones y eso es algo muy positivo, porque los niños deben sentir miedo, angustia, enfado. Peppa transmite sin pudor sus sentimientos y eso es algo que debe pasar en el mundo real. Bien, haciendo un recuento de todo lo expuesto, por un lado, una supuesta investigación de Harvard, la cual realmente no existe, nos dice que el niño aprende conductas inadecuadas viendo esta serie. Y por otro lado, psicólogas reconocidas como lo son Raquel Reyes y Silvia Erice han llevado a cabo un estudio real en el que fundamentan por qué la serie Peppa Pig sí es recomendable para los niños. Esto es interesante, ya que si la información donde nos dicen que la serie Peppa Pig es una mala influencia para nuestros niños es falsa, y la de las psicólogas reconocidas donde nos dicen que es recomendable que los niños vean esta serie es la verdadera,
¿Por qué pareciera que más se ajusta a la realidad la información falsa? Es decir, ¿por qué son más los padres que concuerdan con la idea que la serie de Peppa Pig es mala influencia para los niños? La respuesta está en la recomendación que hacen las mismas psicólogas Raquel y Silvia respecto a si se les puede dejar ver esta serie a los niños sin la supervisión de los padres. Las psicólogas enfatizan que nunca los niños deben ver esta serie sin control. No podemos permitir que nuestros hijos se sienten solos frente al televisor, que no está mal ver dibujos animados, pero el valor pedagógico a estas series se la proporcionan principalmente los padres. Es muy sano ver una serie infantil junto a nuestros hijos, explicando las distintas emociones que sienten los personajes, cómo se debería reaccionar, etc. Es decir, la serie Peppa Pig tiene muchos puntos positivos del cual el niño se puede beneficiar siempre y cuando sea guiado por sus padres. Caso contrario, la inmadurez del niño le hará centrarse en los detalles de la serie, como lo son los colores, las malas conductas de los personajes, la ambientación de las escenas, etc., dejando de lado el mensaje principal, por lo cual obviamente no podrá asimilar el aprendizaje o mensaje principal, ya que no hubo un adulto que le ayude a analizar y reflexionar acerca de las escenas mostradas en la serie. Por ejemplo, miren por un momento este extracto. Peppa y Susie Sip están jugando a las cartas. ¡Iguales! ¡He ganado! Peppa es la mejor amiga de Susie. ¡Iguales! ¡He vuelto a ganar! ¡Has hecho trampa! ¡No es verdad! ¡Has mirado las cartas! ¡Eso es mentira! Sí, pues no quiero volver a jugar contigo. Pues yo tampoco quiero jugar contigo. Vaya, Peppa y Susie se han enfadado. Si el niño ve solo una escena como esta, aprenderá que está mal perder, a enojarse con quien le gane en el juego, a que es válido dejar de ser amigo con quien te enojas, a sacar la lengua, etc. Pero, si el niño ve este tipo de escenas acompañado de su papá o su mamá, este podría poner una pausa a la escena y conversar un momento con su niño, llevándolo a reflexionar acerca de lo bueno y lo malo que está viendo con preguntas como estas. Mi amor, ¿qué le pasa a Peppa? A lo que el niño respondería algo parecido a esto. Está molesta porque su amiga le ganó en el juego. La amiguita de Peppa no hizo trampa, entonces, ¿está bien que Peppa le haya acusado de tramposa? ¿Está bien que un niño insulte o moleste a sus amigos porque le ganan en el juego? El niño empezará a analizar y a internalizar valores acerca de lo bueno y lo malo. Responderá que no, pero previo o a la vez que está dando su respuesta, ya está aprendiendo qué comportamientos están bien y qué otros son inadecuados ante situaciones similares. Mi amor, Peppa le trató mal y le dijo que ya no quiere ser su amiga. ¿Cómo crees que se ha sentido la amiga de Peppa? ¿Cómo te sentirías tú si tu amiguito te trata así? Y de esta manera, si el padre o la madre supervisa y guía lo que ve su niño con preguntas acordes a su capacidad de comprensión, guiándolo hacia el aprendizaje de valor, hacia aprendizajes positivos, el niño, lejos de asimilar lo malo, asimila y aprende lo bueno. Es interesante ese 5% de madres que me comentó que la serie es buena para sus hijos. Justo todas ellas me escribieron que la ven junto a sus hijas y que reflexionan acerca de lo que ven. La pregunta que dejo al aire es, ¿los que creen que la serie Peppa Pig es mala influencia para su niño, han estado supervisando y guiando a su niño mientras veía esta serie o lo dejan sin supervisión o guía? En conclusión, la serie Peppa Pig es recomendable que la vean los niños siempre y cuando están bajo la supervisión y guía interactiva con sus padres. Caso contrario, no se recomienda, ya que el niño, dada su inmadurez cerebral, focalizará su atención sobre aspectos secundarios, como lo son las diversas conductas inadecuadas, los colores, ambientación, etc., y dejará de lado lo primario, lo principal que es el aprendizaje que encierra dicho capítulo, llegando a correr el riesgo de aprender conductas de egoísmo, escasa tolerancia a la frustración, berrinches, falta de respeto a los padres, etc.,
ya que estas conductas se pueden apreciar en esta serie. Bien, queridos padres, ahora ya saben cuándo sí y cuándo no es recomendable que tus niños vean esta serie. Espero que te sirva, que lo tomes en cuenta y protejas a tus niños. Con esto terminamos el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.